Hola, hoy vamos a hablar sobre las diferentes dimensiones del ser humano. Cuando hablamos del ser humano no simplemente hablamos de un cuerpo o de lo que piensa. El ser humano es mucho más complejo y está conformado por diferentes dimensiones que se relacionan entre sí. Como número uno tenemos la dimensión biológica y espiritual. Después tenemos la individual y social, la pulsional y racional y por último la particular y universal. En total son 4. Exactamente, y lo importante es entender que estas dimensiones no funcionan de una manera independiente. Todas forman parte de la experiencia humana y se relacionan constantemente en nuestra vida cotidiana. Empecemos entonces con la primera dimensión, la biológica y espiritual. Desde el punto de vista biológico, el ser humano es un organismo vivo. Tenemos un cuerpo y necesitamos satisfacer necesidades básicas como alimentarnos, dormir, respirar, mantener nuestra salud y relacionarnos físicamente con nuestro entorno. Por ejemplo, cuando sentimos hambre o cansancio, nuestro cuerpo nos está pidiendo una necesidad biológica. Pero el ser humano no solamente tiene necesidades físicas, también tiene una necesidad y una dimensión espiritual. Cuando hablamos de una espiritualidad no necesariamente estamos hablando de una religión. También podemos referirnos a la capacidad que tenemos de preguntarnos por el sentido de nuestra vida, nuestros valores, nuestro propósito y aquello que consideramos importante. Por ejemplo, una persona puede decir o hacer un sacrificio o renunciar a algo que desea porque considera que hacerlo es correcto o de acuerdo con sus valores o creencias. Entonces, podemos decir que la dimensión biológica está relacionada con nuestro cuerpo y las necesidades de nuestro cuerpo. En cambio, la dimensión espiritual está relacionada más con pensar a nuestro futuro, nuestros valores y nuestro sentido del vivir. La segunda dimensión es la individual y social. Cada personalidad o cada persona es un individuo único. Tenemos nuestra propia personalidad, nuestros propios gustos, pensamientos y emociones, etc. Por ejemplo, dos personas pueden estudiar en la misma universidad, tener edades similares e incluso compartir muchas experiencias, pero seguir siendo personas completamente diferentes. Sin embargo, aunque somos individuos, también somos seres sociales. Nosotros carecemos de necesidades de relacionarnos también con otras personas porque tenemos que tenemos que crecer y aprender a vivir en torno a nuestra sociedad y la interacción con los demás. Por eso estas dos dimensiones están conectadas o correlacionadas. Podemos tener nuestros propios objetivos y decisiones, pero vivimos dentro de una sociedad y nuestras acciones también pueden afectar a otras personas. Por ejemplo, alguien que pueda tener como un proyecto personal convertirse en ingeniero, como es el ejemplo de nosotros, pero para conseguirlo necesita relacionarse con profesores, compañeros, universidades o casos de esto y personas con su misma profesión. La tercera dimensión es la pulsional y la racional. Los seres humanos tenemos impulsos, deseos y emociones. A esto podemos relacionarlo con la dimensión pulsional. Podemos sentir hambre, miedo, atracción, deseo, de reconocimiento o simplemente ganas de hacer algo determinado en determinado momento. Pero muchas veces estos impulsos aparecen de manera espontánea. Pero también tenemos la capacidad de razonar, nuestro raciocinio. Podemos analizar nuestras emociones y preguntarnos si realmente debemos actuar de acuerdo con ellas. Por ejemplo, imagínense que una persona nos insulta y nos genera rabia. Nuestra reacción de impulso podría ser responder con violencia, pero nuestra capacidad de racionalizar puede hacer que nos detengamos y pensemos en realidad lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que los impulsos sean malos y que la razón sea buena. No quiere decir eso, las dos hacen parte del ser humano. Cuando nosotros hablamos de pulsiones pueden darnos deseos, emociones y motivaciones, mientras que la razón nos permite analizar esas emociones, controlarlas cuando sea necesario y tomar decisiones de una manera más consciente. Finalmente, tenemos la dimensión particular y universal. ¿Sí? La parte particular hace referencia a aquello que hace única a cada persona. Cada uno tiene una historia diferente, una cultura, una familia, una experiencia, cada quien es diferente. Entonces, por eso, aunque dos personas tengan muchas cosas en común, nunca van a ser exactamente la misma persona.
pero al mismo tiempo existe una dimensión universal. Todos los seres humanos compartimos ciertas características y necesidades. Por ejemplo, necesitamos alimentarnos, descansar, relacionarnos con otras personas y tenemos la capacidad de sentir emociones como alegría, tristeza, miedo o afecto. También tenemos capacidades como aprender, comunicarnos, crear y razonar. Un ejemplo sencillo sería comparar a dos personas de culturas completamente diferentes. Una persona colombiana y una persona japonesa pueden tener idiomas, costumbres y formas muy diferentes. Eso pues representaría la dimensión particular porque pues ambas pueden experimentar emociones, tener necesidades básicas y tener la capacidad de pensar y relacionarse con otras personas. Esa es la representación de la dimensión universal. Entonces podemos entender que lo particular es aquello que nos diferencia como individuos, mientras que lo universal es aquello que compartimos como seres humanos. Y después de analizar las 4 dimensiones, podemos ver que ninguna funciona completamente aislada de las demás y todas son correlacionadas. Por ejemplo, una persona puede tener una necesidad biológica como hambre, pero decidir no satisfacerla inmediatamente por una razón espiritual o un objetivo personal. También puede sentir un impulso, como la ira, pero utilizar la razón para decidir cómo reaccionar y no reaccionar mal. Y además puede tomar una decisión individual teniendo en cuenta cómo esta afecta a las personas que la rodean. Exactamente, por eso entender las dimensiones del ser humano nos permite pues comprender que una persona no puede reducirse solamente a su cuerpo, sus pensamientos o sus emociones. Somos seres biológicos y espirituales, individuos y sociables, pulsionales y relacionales, y al mismo tiempo particulares y universales. En conclusión, esas dimensiones muestran la complejidad del ser humano, cómo diferentes aspectos de nuestra vida se relacionan constantemente. Comprenderlas nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, sino también entender mejor a las personas que nos rodean. Exactamente, porque aunque cada persona sea diferente y tenga su propia historia, todos compartimos la experiencia del ser humano. Y justamente esa combinación entre lo que nos hace únicos y aquello que compartimos es lo que hace tan interesante estudiar al ser humano. Muchísimas gracias por su atención y por escucharnos. Esperamos que esta explicación haya ayudado a comprender mejor las dimensiones del ser humano.